Muy buenas tardes, mi nombre es Rina Rivera, les hablo desde la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, Venezuela. Hoy vamos a conversar sobre el gran filósofo Karl Popper. Karl Raimund Popper es considerado uno de los más grandes e importantes filósofos del siglo XX por sus aportes e influencias en el debate de las ciencias. Nace en Austria el 18 de julio de 1902. El origen judío de su familia los obliga a huir a Gran Bretaña, Londres, durante la Segunda Guerra Mundial, donde posteriormente se nacionaliza. Es ubicado dentro de los intelectuales del Círculo de Viena, egresa de la Universidad de Viena en Ciencias Políticas, ejerció como profesor de las universidades de Gotemburgo de 1937 a 1945 y en la London School of Economics de 1949 a 1969. Se interesó por la psicología y por la filosofía de las ciencias sociales y políticas. En cuanto al contexto histórico filosófico de influencia, es hijo de padres judíos muy cultos que le inculcaron el valor por la cultura, por la lectura, por la investigación y por la música. Se casa en 1930 con Josephine Anna Heiniger y tuvo una hija de nombre Meredith. En lo social, su vida estuvo ceñida por las tensiones e ideas políticas marcadas por la Segunda Guerra Mundial. Nutre su pensamiento filosófico de las ideas de Kant, de Wittgenstein, de Einstein, Sigmund Freud y las corrientes positivistas y marxistas dominantes de la época. Plantea en 1972 que la ciencia es un modo de pensar crítico y racional. Era un crítico del positivismo, del nazismo, del marxismo y del sionismo a pesar de su origen. Con respecto a las principales premisas de la obra de Karl Popper, en su libro La lógica de la investigación científica, él establece una diferencia entre ciencia y metafísica y determina tres mundos: el mundo físico que conocemos a través de nuestros sentidos, el mundo de la experiencia subjetiva del sujeto que conoce el mundo físico y el mundo simbólico o mundo de representación de las ideas y saberes. Mundos que están estrechamente vinculados y se relacionan entre sí. En cuanto a la premisa del criterio de demarcación, hace una distinción entre lo que es ciencia y no es ciencia. Para Popper, el criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia no es la verificabilidad, sino la falsibilidad. Popper critica el problema de la lógica inductiva porque busca generalizar a partir de casos particulares. En su premisa del falsacionismo, la premisa más seguida y más utilizada en las ciencias, sobre todo en las ciencias sociales, establece una diferencia entre ciencia y pseudociencia. Popper plantea que la ciencia avanza a través de un proceso de falsación en lugar de verificación. También dice que una teoría científica
nunca puede ser probada definitivamente, pero puede ser refutada mediante la observación. En cuanto a su criterio de falsabilidad, él plantea que una teoría es científica si y solo si puede ser falsada. Es decir, si existen posibles observaciones que puedan demostrar que es falsa. El aumento del conocimiento depende por completo de la existencia de ese desacuerdo. En su premisa del principio de correspondencia, expresa que no hay un solo método para llegar a la verdad. El progreso científico se logra a través de la crítica y de la revisión de las teorías. Para Popper, la ciencia avanza al desechar teorías falsadas y reemplazadas por otras que sí explican los fenómenos observados. Popper abogó por el enfoque crítico-deductivo y autocorrectivo de la ciencia. Para Popper, los científicos deben estar dispuestos a cuestionar sus propias teorías y a buscar evidencias que las contradigan. En sus premisas de las conjeturas y refutaciones que plantea en su obra con el mismo nombre, Conjeturas y Falsaciones, establece que el conocimiento científico se basa en la formulación de conjeturas, es decir, hipótesis que deben ser sometidas a pruebas rigurosas. Ahora bien, si las conjeturas son refutadas, deben modificarse o reemplazarse. Si sobreviven a las pruebas, se consideran corroboradas, pero nunca definitivamente probadas. Para Popper, la ciencia no es un conjunto de verdades, sino un conjunto de teorías que han resistido las pruebas. También plantea Popper que la ciencia no es un sistema de proposiciones ciertas o probables, sino más bien uno de conjeturas, de hipótesis que proponemos provisionalmente y que están sujetas a crítica y a falsación. En este orden de ideas, atendiendo al pensamiento político de Karl Popper, podemos ubicarlo como un gran defensor de las sociedades democráticas y pluralistas, opositor al totalitarismo. En su obra La sociedad abierta y sus enemigos, establece características distintivas de lo que es una sociedad abierta, dentro de las que podemos destacar el respeto al pluralismo político, la distinción que hace entre igualdad y libertad, entendiendo la libertad como la clave de las sociedades democráticas modernas, la necesaria existencia de instituciones sociopolíticas garantes de la libertad en el sentido más amplio. También resalta que el ejercicio soberano reside en el pueblo y plantea que se necesitan individuos capaces de asumir responsabilidades sociopolíticas, pero comprometidos con cumplirlas. El autor cataloga como errónea y peligrosa la visión determinista del historicismo y de la predicción de un futuro incierto, ya que conduce a una actitud fatalista que justifica los regímenes totalitarios. Popper explora el pensamiento totalitario y señala a Platón, Hegel y Marx dentro de los principales enemigos de la sociedad abierta. Karl Popper muere en Londres a la edad de 92 años el 17 de septiembre de 1990.
1994. Les dejo las referencias bibliográficas. Muchas gracias